¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a este canal y a este nuevo video. Como ya lo habrán visto seguramente, pues hoy vamos a dibujar un tazo, nos vamos a ir del tazo al dibujazo, así que vamos a hacer ahora a este tazo nada más y nada menos que a Bills. ¿Y por qué vamos a hacer a este Bills? Pues es muy fácil, camaradas, nada más y nada menos que el dios de la destrucción Bills. Lo vamos a hacer porque realmente es el único tazo que tengo, por eso voy a hacer este, pero que mejor está chulo este tazo, me encantó bastante, que se ve bastante borroso. Voy a tapar mi rostro, a ver si se ve, no se ve nada, ahí está, no se ve. Tomaré un eyeliner. Y ahora vamos a hacer a este poderoso Bills. Para eso, camaradas, bueno, yo ya tengo hechas las medidas en mi hoja. Está bastante fácil, únicamente hay que partirla por la mitad en ambos lados. Hacemos un círculo a cualquier tamaño, el que ustedes elijan, si quieren que quede pequeñito, que quede muy grande. Yo en este caso pues lo hice más o menos casi del tamaño de toda la hoja para que se vea bastante chulo. Sobre este círculo pues ya lógicamente vamos a hacer el... Permítanme tantito. Estaba matando Bills. Bueno, sobre este tazo vamos a... Lo que podríamos hacer es partir la mitad también del tazo, pero yo no lo voy a hacer porque ya que es el único que tengo, si lo rayo pues lógicamente no voy a ver cómo hacer a este Bills. Pero si ustedes tienen por ahí alguno repetido o tienen la posibilidad de sacar una copia, sacan la copia, partimos por la mitad y así de esta manera nos va a quedar mucho más derecho y no vamos a batallar nada para hacer este dibujo. Vamos a hacerlo a todo color, así que camaradas, quédense, vamos a hacer este tremendo tazo de Bills. En mis cracks pues vamos a empezar nuestro dibujo con la parte del rostro. Vamos a empezar por los ojos, la nariz, la boca y las orejotas de Bills. Vamos a hacerlo parte por parte. Hacemos primero la cabeza. Discúlpeme si se atraviesa mi cabezota, camaradas, pero este tazo realmente está bastante pequeñito y no alcanzo a ver absolutamente nada, así que es probable que se atraviese mi cabezota. Entonces vamos a comenzar con la cabeza de Bills. Bien amigos, terminamos con la cabeza. Como ven, aquí nos sirve de referencia las líneas que hicimos al centro y ya sabemos dónde va a ir posicionada su cabeza. El siguiente paso será la parte del pecho y el brazo que viene en esta parte de aquí. Ahora vamos a hacer la mano de la parte de atrás, vamos a hacer las piernas y por último la cola. Enseguida de la cola haremos la parte de atrás que viene, que no sé qué rayos es, me parece un árbol, algo así, así que haremos por último el árbol. Así que primero hagamos la mano, piernas, cola y la parte de atrás. Listo amigos, tenemos terminado el boceto. Ahora vamos a comenzar a delinearlo. Para este caso voy a utilizar un delineador del 0.2 porque ocupamos unas líneas muy finas, ya que el dibujo prácticamente es pequeño y hacer unas líneas gruesas puede que no nos ayude mucho. Antes de comenzar a delinear debemos de fijarnos bien, debemos de observar absolutamente todo el dibujo. Si tenemos algún error,
todavía tenemos tiempo de corregirlo. Si es así, lo corregimos y al final marcamos. En este caso, mi error está aquí en la trompa de Bills, así que voy a corregirlo un poco y procederé con mi delineado. Listo amigos, terminado el marcado de nuestro dibujo, ya ha quedado perfecto. Lo único que no se marcó fue el contorno del círculo, porque ese prácticamente pues no lleva línea en negro, únicamente le vamos a dar el contorno con el mismo color. Ahora, lo que vamos a hacer, y muy importante, es la selección de los colores. Se los voy a mostrar en el tazo en esta mano de aquí, porque esta mano pues es en la que más se nota el color. Aquí lo que yo puedo notar es que tenemos tres tonos distintos de morado o lilas. Tenemos uno oscuro, que este sería prácticamente el más oscuro. Seguimos con este y por último el más claro. Si no tenemos los colores no importa, hay que irnos a los más semejantes, o si únicamente tenemos un solo tono de morado, pues bueno, hay que intentar hacerlo un poco más ligero y procurar ponerle un poco de blanco o un poco de negro según el tono que necesitemos, y de esa manera lo vamos a mezclar. Ahora, si contamos con marcadores, amiguitos, si tienen marcadores, lo primero que debemos de hacer es utilizar los marcadores, porque después ya no podremos utilizar marcadores cuando hemos puesto el color con los lápices de colores. Entonces primero vamos a utilizar los marcadores que tengamos a la mano y después vamos metiendo el color, teniendo mucho cuidado qué colores vamos a necesitar para cada parte de este Bills. Vamos a seleccionar todos los colores más semejantes. No puede ser, mis amigos, tengo un tazo gigante de Bills. Chequen este tazo enorme, tazo gigante, camaradas. ¿Qué tal les ha parecido esta réplica? La verdad es que ha quedado una tremenda réplica. Bueno, el tazo no se ve mucho porque brilla bastante, pero ahí está hecho el tazo de Bills, camaradas. ¿Qué les ha parecido? A mí me encantó, la verdad es que creo que hasta me gusta un poco más el dibujo que el mismo tazo.
Lo que hice al último, camaradas, como se dieron cuenta, puse marcador en todo lo que es el fondo, pero no me gustó mucho cómo se veía, así que le puse tizas pastel para difuminar un poco y que se viera bastante épico todo ese fondo, camaradas. Opinen, quedó perroncísimo este Builds y ya saben, esto es lo que hacemos en este canal. Camaradas, nos vemos hasta la próxima con un video nuevo. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Por cierto, si ven algo asomándose por ahí, creo que mi hija anda atrás de mí, no lo sé. Frida.